S, el subespacio S lo voy a poner acá para que nos acordemos, S era generado por el 1, 0, 0 y el 1, 0 menos 1, 1. Muy bien. Entonces, esta era la función proyección sobre ese subespacio. Bueno, lo que me pedía la parte B es que encontrara la, bueno, esto nada que ver, que encontrara la matriz de la proyección en la base canónica. Es decir, teníamos que, ¿se acuerdan, no? Para encontrar la matriz de la proyección de esa función lineal, de esa transformación lineal, que toma en canónica y devuelve en canónica, teníamos que buscar acá, primer columna, era la transformación, las componentes en base canónica del transformado del primer vector canónico. Ahora, las componentes en base canónica coinciden con el vector cuando estoy en R3, ¿no? O cuando estoy en Rn. O cuando estoy en Cn, mejor dicho, en K la n. Entonces, hagámoslo directamente. Si yo tengo que hacer, a ver, vamos a hacer como calculitos auxiliares. Porque si no, la proyección del 1, 0, 0. ¿Qué me queda? Recordar que x1 vale 1, x2 vale 0, x3 vale 0. ¿Qué me queda? Efectivamente, 1, 0, 0, ¿no? Y tanto es así que sabemos que el vector 1, 1, 0, 0 pertenece a S. Entonces, la proyección es igual a sí mismo. Ahora, la proyección del segundo canónico. Es decir, x1 vale 0, x2 vale 1 y x3 vale 0. Entonces me queda 0, 1 medio, menos 1 medio. Muy bien. 0, 1 medio, menos 1 medio. Y ahora la proyección del tercero. Me queda, bueno, 0, menos 1 medio, ¿no? Muy bien. 0, menos 1 medio. Bueno, esta es la matriz de la proyección en la base canónica. Vamos a buscar ahora la matriz de la proyección en la otra base que me dieron, que no es casualidad, que es una base que tiene los vectores, la base B, los vectores 1, 0, 0 y 0, menos 1, 1. Estos son dos vectores que pertenecen a S, vamos a decir B2 que pertenece a S, y el B3 que pertenece a S ortogonal. Entonces, si yo quiero la matriz de la proyección sobre S que toma en B y devuelve en B, la primer columna será el transformado a través de esta transformación, que es la proyección del B1 sobre S, pero sus coordenadas en B, ¿no? Y entonces, a ver, la proyección del B1, ¿no? Yo digo, B1 pertenece a S. Entonces, la proyección de B1 sobre S, ¿a quién es igual? A B1. A B1. ¿Se entiende? Y si yo quiero las coordenadas de B1 en la base B, tengo que decir alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3. Acá veo que alfa vale 1 y que estos valen 0. Entonces, si el primer vector pertenece a S, la proyección, las coordenadas de la proyección de B1, que es igual a B1, me queda 1, 0, 0, ¿no? 1, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Fíjense que ni me importó bien cuál era S, cualquier vector que esté en S,
las coordenadas de la proyección de L sobre S en la base formada por vectores de S y vectores de S ortogonal es esta. Y ahora B2 pertenece a S, entonces la proyección de B2 sobre S también es B2. Y al B2, ¿cómo lo escribo? Acá es al B2, ¿no? Perdón, no B2. Acá digo, para buscar la proyección sobre S en base B, lo que hago es que al vector B1 lo escribo así, lo había puesto mal. B2, ¿cómo lo escribo? Como alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3. Y entonces, bueno, a esto le llamo 0, a esto 1 y a esto 0, y entonces las coordenadas del B2 en la base B es el 0, 1, 0, ¿no? Que es lo mismo que las coordenadas de la proyección de B2 en S. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea que acá me queda 0, 1, 0. ¿Lo ven? Y la proyección de B3, ¿no? Porque acá B2 pertenece a S, entonces la proyección es el mismo. Y B3, que pertenece a S ortogonal, la proyección, ¿qué será? ¿El vector nulo? El vector nulo. B3 pertenece a S ortogonal. Entonces la proyección de B3 es el vector nulo. Y las coordenadas del nulo es el nulo. Es el nulo. Y entonces esta es la matriz que siempre voy a encontrar, y es un poco, me parece lo que me decía Nahuel, creo. Siempre, si yo tengo una base formada por los dos, si yo tengo, bueno, un espacio vectorial de dimensión 3, S tiene dimensión 2 y S ortogonal dimensión 1, la matriz de la proyección en una base formada por dos primeros vectores de S y un segundo y un tercer vector de S ortogonal siempre va a ser esta. Siempre. Primer columna, la proyección del 1, la segunda columna, la del 2, y tercer columna, la de B3, pero B3 pertenece a S ortogonal, entonces su proyección. ¿Se entiende? O sea, siempre las matrices de proyección en las bases formadas por vectores de S y de S ortogonal van a ser vectores que tienen unos en la diagonal y ceros. Tantos unos como dimensión tenga S y tantos ceros como dimensión tenga S ortogonal, ¿no? La traza de esta matriz en la base B es 2, que es lo mismo que la dimensión del subespacio S, porque tengo tantos unos como dimensión tiene el subespacio S, como vectores hay en S, que generen el subespacio, ¿no? Y que sean LI. ¿Se entiende? Eso último no entendí de la traza. Ah, la traza es la suma de los suma de la elementos de la sí. diagonal. Ah. Y Ahí entonces los directamente elementos de la diagonal, ahora te escucho, perdón, van a ser unos y ceros. Sí. Tantos unos como dimensión tenga S y tantos ceros como dimensión tenga S ortogonal. Sí. Sí. ¿Entendiste? Sí. No sabía que era directamente la dimensión de S, por eso me llamó la atención. Muy bien. Bueno, ahora otra cosa que les agregué yo era buscar el núcleo de esta P sub S, se llama función. ¿Quién va a ser el núcleo? Van a ser los vectores B, tales que, bueno, del espacio, tales que la proyección de esos B sobre S me den 0. ¿Y quiénes van a ser estos? Los que pertenecen al subconjunto ortogonal. Exactamente, los que están en el ortogonal. Entonces, y esto pasa siempre, es el complemento ortogonal. Que si quieren lo podemos hacer como, miren, núcleo. Son los
x1, x2, x3, tales que, y voy a poner directamente la fórmula de la proyección, que era esta, sea igual al 0, 0, 0, ¿no? Tales que, me va a quedar x1, y acá creo que era 1/2 de x2 menos 1/2 de x3. Ahora me fijo si estoy haciéndolo bien. Esto tiene que ser el 0, 0, 0, ¿no? O sea, aquellos vectores que su transformado, esta es el transformado, ¿no? Del x1, x2, x3, me da el 0, 0, 0. Muy bien. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? A ver si está bien, no me equivoqué en los signos. 1/2 menos 1/2, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el núcleo de esta transformación, a ver, son los x1, x2, x3, que x1 vale 0, y que 1/2 de x2 menos 1/2 de x3 es 0. Y la última ecuación es igual, ¿no? Menos 1/2 de x2 más 1/2 de x3 es la misma que la de arriba, igualado a 0, ¿no? Si no, no, pero... y la misma que la de arriba, pero multiplicado todo por menos 1. Y entonces, de acá puedo decir que x2 es igual a x3, ¿no? Y entonces me queda que el núcleo de PS son vectores que tienen la forma 0, x2, x2. Para todo x2 perteneciente a reales. Entonces, una base del núcleo es el 0, 1, 1, que era efectivamente ese ortogonal, ¿no? Llegamos a que el núcleo, aunque ya lo sabíamos, lo habíamos visto, pero para verificarlo, ¿no? Ya habíamos dicho que el núcleo era PS, porque eran todos los B que al proyectarlos sobre ese me daban el 0. Y si la proyección es ortogonal, son los que están en ese ortogonal. Y la imagen... La imagen es S. Es todo S. Yo les dejo a ustedes que verifiquen, ¿no? Porque son todos los vectores que tienen alguno, ¿no? Que es la definición. Son todos los B, tales que, los B sombreros le voy a llamar, tales que existe un B de B y B sombrero es la proyección de B sobre S. Y bueno, sabemos que los B sombrero son todos vectores que están en S, ¿no? Bueno, les dejo para ustedes que lo miren. Sigamos con la parte 2, que es la distancia, justamente lo que me estaba preguntando la parte B del ejercicio, que era, la parte C, perdón, que era calcular la distancia de cada uno de los vectores canónicos al subespacio S. Del 1, bueno, también me preguntaban, yo voy a hacer uno y los dejo para ustedes que hagan los demás. Vamos a hacer el del medio. Esto quieren, ¿eh? Y la distancia del vector 0, 0, 1 a S. Bueno, esto, la distancia de un vector a un subespacio, es la norma de B menos la proyección de B sobre S. Es la menor de todas las distancias que están entre B y los vectores del subespacio S. Y como aquel vector que estando en S es el que menos dista de B, es la proyección, entonces la distancia entre SB y la proyección es lo que se llama distancia de B a S. O sea, distancia de un vector a otro era la resta de esos dos vectores. Esta es la distancia entre el vector B y el vector proyección, distancia entre dos vectores.
Bueno, esto es la definición de la distancia entre un vector y un subespacio, porque de todas las distancias que hay entre el vector B y los vectores que están en S, me quedo con la menor, y la menor era aquella que era a la proyección. ¿Se entendió? Y esto es lo mismo que la proyección de B sobre ese ortogonal. Así se define la distancia. Entonces, bueno, si yo quiero la distancia, vamos a hacer, no sé, el 0, 1, 0 a S. ¿Qué será? La norma de el 0, 1, 0 menos la proyección a S del 0, 1, 0. Y entonces, ¿cuál sería? Buscar primero cuál es la proyección. Tenía que la matriz, ¿no? Porque la proyección en canónica, ya que tengo la matriz en canónica, lo trabajo con la matriz, o aplicaba la fórmula o trabajaba con la matriz. Por el 0, 1, 0. A ver, me queda 0 por la primera, me queda 0, 1 medio, menos 1 medio. Obviamente este vector pertenece a S, ¿no? Si no, tendríamos algún error. Bueno, entonces voy a decir que la distancia de 0, 1, 0 a S es la norma del vector 0, 1, 0 menos el vector 0, 1 medio, menos 1 medio. Y esto me queda la norma del 0 menos 0, 0. 1 menos 1 medio, 1 medio. 0 menos menos 1 medio, 1 medio. La norma de esto, que es lo mismo que la raíz cuadrada, porque ahora para calcular la norma vuelvo a recordar cuál era el producto interno, ¿no? Y era el producto interno canónico, entonces es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Y esto me da 1 cuarto más 1 cuarto la raíz de 1 medio. Que bueno, es 1 sobre la raíz de 2, que si lo quieren les queda raíz de 2 sobre 2. Si lo quieren racionalizar, pero no hace falta, vamos a dejar 1 sobre raíz de 2. ¿Se entendió? Lo mismo, no lo voy a hacer, pero lo mismo para los otros. Fíjense que acá hay algo importante, a ver si lo vamos a ver en algún momento. No. Fíjense lo siguiente, que ya que estamos un poquitito. Si este es, otra vez voy a hacer un esquema para que vean, este es el subespacio S, este es el ortogonal. Si uno tiene un vector B, ¿cómo va a ser la longitud? Esta es B. Y acá tengo B, la proyección. Yo siempre lo pongo así, ¿no? Pero proyección de B sobre S. ¿Cómo va a ser la norma de B respecto a la norma de la proyección? Más grande, más chica, ¿qué me dicen? Acá, ¿qué nos dio? La norma del 0, la norma del 0, 1, 0 era 1. Y la norma de la proyección era 0, 1 medio, es 1 sobre raíz de 2, es más chico. O sea, que eso era más chico. ¿Se entiende? ¿Los demás se entienden? Que va a ser siempre la proyección menor, de menor norma que el vector, ¿o no? Siempre va a cumplirse esto. Porque fíjense, volvemos a lo mismo. La norma de B al cuadrado es la norma de la proyección de B sobre S al cuadrado
más la norma de la proyección de B sobre ese ortogonal al cuadrado, ¿no? Recuerden que B lo podía escribir como la proyección de B sobre S más la proyección de B sobre ese ortogonal. Esto estaba en S, esto estaba en ese ortogonal, son ortogonales entre sí si cumple Pitágoras. Y bueno, esto lo mismo, voy a decir que es mayor o igual a que poner solo esto, ¿no? O sea, la norma de B va a ser más grande siempre. ¿Cuándo va a ser igual? Y cuando la proyección sobre el ortogonal sea 0. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando B esté en S. La igualdad. Si no, y fíjense que sí, la proyección sobre S, si yo calculara la norma de la proyección sobre S del 1, 0, 0, es calcular la norma del 0, 1 medio menos 1 medio, que les va a dar 1 sobre raíz de 2. Y en cambio, digo para que lo sepan, para que en algún momento va a aparecer esa necesidad. Bueno, esto es recordar. Recordar. No me lo pedí el ejercicio, pero lo recordamos. Bueno, sigamos. ¿Hasta acá se entendió entonces? Tienen, esta es la distancia del segundo canónico al subespacio S. Que era, ustedes van a tener que hacerlo para el primer canónico, todo lo mismo, para el primer canónico y también para el tercero. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Ahí estamos. Yo siempre digo que, no sé, los alumnos deben creer que uno pregunta, y debe pasar muchas veces, yo como alumna lo he vivido, que uno pregunta, ¿se entiende? Una retórica. No, pregunto, ¿se entiende? Para ver si se entiende. Bueno, sigamos. La parte, esa era la parte C. Y la parte D es lo que también me habían preguntado alguien que no recuerdo quién, que lo vamos a hacer. Miren, ¿qué dice esta parte E? Dice, hallar todos los X de R3 tales que la proyección sobre S de esos vectores es el vector, y yo lo cambié y no me acuerdo cuál puse, perdón, a ver si tengo que volver al ejercicio porque al enunciado. Todos los X tales que la proyección sobre S de X sea el 2, 2 menos 2. Sea el 2, 2 menos 2. Bueno, a ver, y acá un poco ya lo habíamos pensado, pero fíjense qué es lo que me están pidiendo. También voy a hacer un esquema, como siempre, pero después lo vamos a resolver, por supuesto. Si esto fuera S y esto fuera S ortogonal, entonces yo sé que este vector, este de acá, es la proyección, ¿no? Este es la proyección. Es la proyección de X sobre S, que es el vector 2, 2 menos 2. Y entonces me dicen, ¿cuáles serán todos los demás que cuando yo los proyecte llegan ahí? Fíjense, ¿cuáles van a ser? Y todos los que lleguen hasta esta recta, miren. ¿No? Por ejemplo, este vector podría ser 1. Si este es X, cuando lo proyecto, pero también podría ser este otro. ¿No? También podría ser este otro, el X. Y así, todos, no puedo dejar de que no que quede perfecto. Ahí,
Y acá. Podría ser ese, también podría ser, qué sé yo, 1 para abajo, ¿no? Este otro. ¿Se entiende lo que digo? Tengo infinitos. Bueno, ¿cómo los busco a esos infinitos? Y yo voy a decir, bueno, estos X los voy a escribir como la proyección de X sobre S más algún otro, llamarle B2, tal que B2 pertenezca a ese ortogonal, ¿no? A B lo escribo como 1 que pertenece a S, más 1 que pertenece a ese ortogonal. Ahora, todos los B2 que pertenezcan a ese ortogonal van a ser tales, como en este caso B2 tiene, ese ortogonal tiene dimensión 1, me va a quedar que todos los B2 van a ser lambda por el 0, 1, 1, que era el vector que pertenecía a ese ortogonal, que formaba la base de ese ortogonal. Por supuesto que si yo tuviera en un espacio, no sé, R4 o cualquier otro espacio y ese ortogonal tuviera dimensión 2, yo pondría lambda más este más alfa por el otro, qué sé yo, busco los de la base y digo que los que están en el ortogonal son múltiplos o combinación lineal de todos los de la base. Y entonces digo, bueno, evidentemente X será la proyección de X sobre S, que la conozco, 2, 2 menos 2, más todos los que son 0, 1, 1, para todo lambda real. Y esta es la respuesta. No me acuerdo quién me había preguntado, pero ven dónde está la cuestión. ¿Qué es lo que me dieron de dato? Me dieron la proyección. Y yo quise buscar todos los X que tengan esto. Ahora, supongan que me lo piden un poquito más todavía, no está en el ejercicio, ¿no? Pero si me dijeran, de todos los X hallados, determinar aquellos cuya norma es 5, digo cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, son estos. Según cuál sea, todos los X cuya proyección sea el 2, 2 menos 2, son los que están acá, tengo infinitos. Para cada lambda tengo uno distinto. Bueno, voy a ver cuál será lambda que me da de los infinitos aquel que la norma de X sea 5. Pero yo sé que la norma de X al cuadrado, bueno, es la norma del 2, 2 menos 2, más lambda por 0, 1, 1, todo al cuadrado. Pero como esto pertenece a S y esto pertenece a ese ortogonal, por Pitágoras, sé que esto es lo mismo que la norma del 2, 2 menos 2 al cuadrado, más la norma de lambda por 0, 1, 1 al cuadrado. Esto lo sabemos porque el cuadrado, ¿no? La norma al cuadrado de la suma de vectores es igual a la suma de las normas al cuadrado porque son ortogonales, si no esto no se cumpliría. Ojo, no lo vayan a hacer en cualquiera, esto es porque son ortogonales. Bueno, y entonces me queda que esto tiene que ser 25. 25 tiene que ser la norma, ahora lo vamos a buscar, al cuadrado del 2, 2 menos 2, más módulo de lambda al cuadrado, que es lo mismo que lambda al cuadrado, por 0, la norma del 0, 1, 1 al cuadrado. Y bueno, vamos a ver cuáles son estas y vamos a sacar cuánto vale alfa, para lambda, digo. A ver, la norma del 2, 2 menos 2 al cuadrado es 4 más 4 más 4, ¿no? 12. Y la norma
del 0, 1, 1 al cuadrado, porque me están importando los cuadrados, acá me olvidé de ponerlo, es 1 más 1, o sea, 2. Entonces me queda que 25 es igual a 12 más lambda cuadrado por 2. Entonces me queda 25 menos 12 sobre 2, raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada es lambda. Es decir, me queda que lambda es, a ver, 25 menos 12 es 13, raíz de 13 medios, y tengo 2, ¿no? Lambda 2 es menos raíz de 13 medios. Entonces me conseguí dos vectores. Un vector es el 2 menos 2, más raíz de 13 medios, que es lambda, por el 0, 1, 1. Y el otro, vamos a llamarle x' o x asterisco, es 2 menos 2, menos raíz de 13 medios, que es el lambda, por 0, 1, 1. Y es bastante lógico esto, ¿no? Voy al esquema. Profe, ¿y si te pidiera el de menor distancia, cómo harías ahí? Si me pidiera el de menor distancia, ¿qué quiere decir? El de, fíjate, vamos a pensar, ahora un minutito te contesto. Igual creo que el ejercicio te pedía el distancia igual a 3, justo. Fíjate una cosa, si me dijera distancia igual a 5, como me dice acá, yo ya fijo, por ejemplo, que es este, porque de todos los que llegan ahí, me tengo que quedar con el que mida 5, pero es ese y el del otro lado, por eso tengo 2. Y si me dijera, de todos los vectores cuya proyección es el 2, 2 menos 2, que mida lo menos posible, o sea, el más cortito, ¿cuál será? El 2, 2 menos 2, que es el que menos norma tiene, o la norma más pequeña. Eso me preguntaste, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué les parece? Fíjense en el dibujito. De todos, ¿cuál es el que va a ser el más? Tendría que ser el mismo vector. El El rojo. mismo vector, cuando Claro. lambda valga 0. Si justamente la norma al cuadrado de este x es la norma del 2, 2 menos 2, más la norma de todo esto. Si la norma de todo esto es 0, me quedé con ese que también vale. Esto es para todo lambda, o sea, el 2, 2 menos 2 también está incluido entre los vectores cuya proyección son el mismo. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, ese era el D. Y ahora el E. ¿Qué pide? El E pide... Este ejercicio me gustó hacerlo porque, como ustedes se habrán dado cuenta, está todo. Miren, me dice, hallar el conjunto de los X, ¿no? Hallar X de R3, tales que son equidistantes, es decir, que la distancia de ese X son equidistantes del 0, 0, 0 y del, yo lo modifiqué y puse 0, 3, 3. Esto es distancia entre vectores, es decir, que la distancia de x al 0, 0, 0 sea igual a la distancia de x al 0, 3, 3. Miren, vamos a mirar, asegurarme que sea el 0, 3, 3, porque si no después nadie va a entender nada, porque parece mentira, pero... Ah, no, 0, 6, 6, ¿ven? No era el 0, 3, 3. Es lo mismo, yo... Cambié porque van a ver por qué. No pusieron cualquier número ahí. Miren esto. El 0, 6, el 0, 0, 0. Voy a volver a un esquema. Vamos a hacer un esquema. Y con el esquema nos vamos a dar cuenta. Igual lo vamos a hacer analíticamente, pero miren. Esto es S. Esto es ortogonal. ¿Cuántas veces lo hicimos hoy esto? Lo hice. ¿No? Esto es S, esto es S ortogonal. Fíjense, el 0, 0, 0 está acá. Y el 0, 6, 6
está en el ortogonal. En el ejercicio de ustedes era otro el vector, pero también era uno que estaba en el ortogonal. Y entonces me dicen todos los X que equidisten. ¿Qué les parece? ¿Cuáles serán? Lo podemos hacer así como, después lo hacemos bien si quieren, pero lo podemos pensar mucho más fácil. ¿Cuáles serán todos los X que la distancia de acá, del 000 al 066, sean iguales? Por ejemplo, si les digo uno que esté por acá, el 033. ¿Les parece que estará? A ver, distancia del 066 al 033. Es distancia entre vectores, entonces es la norma de 0 menos 0, 0. 6 menos 3, 3, 3. Esto es la raíz cuadrada de 9 más 9. Raíz de 18. Y ahora la distancia entre el 033 y el 000, acá es coma, ¿no? Es el mismo, básicamente. Es lo mismo, es la norma del 033, que es la raíz cuadrada de 18, o sea, son iguales. Quiere decir que este es un X, es 1. Es uno de los que piden. Pero va a haber infinitos, porque fíjense, si pienso en uno que esté por acá, de manera tal que esta distancia sea igual a esta, también. ¿Lo ven? Y otro que esté por acá. De manera tal que esta distancia sea igual a esta, también. ¿Y dónde estarán todos estos puntos? También me puedo venir para adelante. ¿Dónde estarán todos estos puntos? ¿Qué me dicen? Sería un punto más, más lambda por el vector, ¿o no? Algo así. ¿Por qué vector? ¿Qué punto me hablas? A ver, vamos por partes. ¿De qué punto? El 000 más lambda por el 066. 000 más lambda por el 066. ¿Dónde están los X estos? ¿En qué lugar geométrico, digamos? O sea, estarían todos sobre el S ortogonal. Ese ortogonal. Y dijimos que había otro, fíjate. Claro. Quiere decir que esto no va. Casi. No va a andar. ¿Qué otra cosa? A ver si se les ocurre de manera así más, más geométrica, ¿no? Después lo hacemos igual, Perdón, analíticamente. profe, ¿puede ser que sea un paraboloide o un plano? Un paraboloide. ¿Qué es un paraboloide? O sea, como una parábola pero tridimensional, que todos sus puntos se equidisten, tipo que haya la misma distancia entre el 066 y el 000. No me voy a poner a hacer eso porque... Un plano, ¿no es? Nada que ver. Puntos. Nada que ver. Acá es con que... Sí, no, a ver, perdón. yo no me lo estoy imaginando. Un paraboloide elíptico, ¿no? No sé, los demás alumnos no saben mucho lo que es, pero es como una copa, un paraboloide elíptico. Una copa, ¿dónde pongo la copa? No, mucho más fácil, mucho más fácil. ¿No sería una Claro. recta perpendicular a ese ortogonal que pase por el punto medio? Eso me está gustando mucho Sí, por es ahora. una recta. Me está diciendo esta recta. Muy bien. Pero yo te voy a decir otra. Está muy bien esta recta, seguro que sí. Pero también les voy a decir otra, miren. Una recta que sea esta. Donde este punto justamente y este otro, sus distancias, acá y Ya van a acá, haber infinitas son las rectas. mismas, y acá también. Esta distancia, esta recta, también es ortogonal al complemento ortogonal de ese y también pasa por el punto. O sea que acá tengo dos rectas que están cumpliendo lo que vos me dijiste.
¿Estamos? Una era como parecía la evidente, pero hay otra. ¿Y esas dos rectas cómo son respecto al plano S? ¿Paralelos? Paralelas. Paralelas. Es decir, esto es un plano paralelo a ese que pasa por ese punto. Ahora lo voy a hacer analítico, pero van a ver que nos va a dar eso. Con el esquema es como que se ve un poco, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer la cuenta y van a ver qué es eso. A ver, digo, distancia de X al 0, 0, 0. Distancia de X, bueno, vamos a decir X que sea X1, X2, X3, ¿no? Las componentes de X. Esto es al vector 0, 0, 0, no al plano. Esto es distancia entre dos vectores. Distancia del X1, X2, X3 al 0, 6, 6. Bueno, y la distancia entre vectores es la norma de la resta, ¿no? Es decir, esto es la norma de X1, X2, X3, y esto es la norma de X1 menos 0, X2 menos 6, X3 menos 6. Y entonces si las normas son iguales, también son iguales las normas cuadrados, ¿no? Entonces voy a poner al cuadrado, para que me resulte evitarme las raíces cuadradas, aunque es lo mismo, ¿eh? Raíz cuadrada de X1, X2 menos 6, X3 menos 6 al cuadrado. Bueno, y entonces la primera norma al cuadrado, esto de acá, no es otra cosa que X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. Y esto de acá es X1 cuadrado más X2 menos 6 al cuadrado más X3 menos 6 al cuadrado. Entonces voy a hacer los binomios esos al cuadrado, a ver qué me queda. Voy a escribir acá. X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado igual a, bueno, X1 cuadrado más X2 cuadrado menos 12 X2, ¿no? 2 por 6 por X2, más 6 por 6, 36, más X3 cuadrado, menos 12 X3, más 36. Bueno, X1 cuadrado se va con X1 cuadrado, X2 cuadrado con X2 cuadrado, X3 cuadrado con X3 cuadrado. Y me quedó por lo pronto un plano, porque me quedó 0 igual a menos 12x2 menos 12x3 más 36. A ver si divido por 12 o por menos 12. 36 por 2, ¿no? Me queda x2 más x3 más 3, ¿no? Igual a 0. Había 236. Ah, Sí. entonces más 6, perdón. Había 236, entonces esto es 72. Dividido 12 es 6. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esto, si yo decía un plano paralelo a ese, ¿no? Ese tenía como ese ortogonal, estaba generado por el 0, 1, 1. Es decir, esta es la normal de ese plano, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, un plano paralelo a ese, la dirección de la normal es esta. Quiere decir que ese plano era 0 por x1, x2 más x3, más algo igual a 0. ¿Se acuerdan cómo se construían los planos? Sí, más o menos.
A través de conocer la normal Claro, del porque plano. la normal es la misma que la de su espacio ortogonal. Claro, porque si es paralelo a ese, el ortogonal Claro. es la normal. ¿Y cómo hago para sacar D? Digo, habíamos dicho que quería que pasara por el 033, ¿no? Entonces, yo digo que el 033 tiene que pertenecer a pi, y ahí vamos a sacar, me va a quedar 3 más 3 más D igual a 0. Quiere decir que D es menos 6. Acá debe haber algo. Acá es un menos 6, porque dividí por menos 12. Miren cómo sirve a veces. ¿No? Dividí por menos 12, me quedó x2 más x3. Bueno, justamente D es menos 6, o sea que ese plano pi paralelo a ese y que pasa por el 033 es justamente el x2 más x3 menos 6 igual a 0, que era el resultado. Igual había que hacerlo analíticamente, digo, no, con un esquema a veces uno se da la idea, pero lo hacen analíticamente, no tiene nada de difícil, les quedó un plano. O sea, todos los x que me pide el ejercicio son del tipo x1, x2, x3, tal que se cumple esto. Este es el resultado, ¿no? Que no es justamente un subespacio vectorial, porque no contiene al 0, 0, 0, ¿no? Es un conjunto de vectores. Es el conjunto de este plano, no sé si me va a salir, un plano acá paralelo al S, ahí, ¿no? Todos los puntos, este punto está ahí, este está ahí, este está ahí, este está ahí, este está ahí. ¿Se entiende? Claro. Bueno, entonces yo pensaba empezar otro tema, pero no vamos a empezar otro tema. Entonces vamos a hacer directamente, ¿están muy cansados? ¿Se bancan a hacer? Es muy rápido, el 3-12. Porque bueno, con el ejercicio anterior vimos todo lo que es proyecciones. Todo lo que tienen que saber de proyecciones estaba en el ejercicio anterior. Así que me quedo tranquila. Pero el 3-12 medio raro, y entonces me interesa. En un ratito lo hacemos. ¿Quieren o no? Sí, me dice María Belén. Muy bien, Rocío me dice también que sí. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hacer el 3-12 y la clase que viene empezamos con cuadrados mínimos. Profe, cuando vuelva a la hoja, ¿puede subir un segundo que le saco una foto? Sí, ya te lo subo, María Erika. Ahí, donde, bueno, te voy a mostrar todo, desde la parte esta. Empecemos por acá, sacarle una foto. Ahora No, profe, era lo último del plano. Ya está, ya le saqué, tranquila. Gracias. ahí. Muy bien. Bueno, entonces vamos al 3-12. Estoy cansada. Esperen que tengo que buscar el 3-12 porque esto va a ser completo. A ver si lo tengo aquí. Esto, no. Esto de transformaciones. Ven, ya que estoy les muestro el cronograma. Estamos un poquito atrasados porque ustedes van a poder hacer hoy hasta la semana 8, que sería la semana esta, pero nosotros perdimos una clase porque era feriado, pero vamos a poder hacer, ustedes van a poder hacer nada más que hasta el 3-12, porque el 3-13 ya empieza a cuadrados mínimos, no van a poder, pero la clase que viene, el lunes, vamos a hacer hasta el 24, porque es fácil, cuadrados mínimos, y el miércoles vamos a hacer del 25 al 36. Justo lo más difícil era lo primero. O sea, van a poder hacer nada más que hasta el 12.
Bueno, voy a buscar la guía. Dijimos que quería hacer el 312. Aquí está. Bueno, era lo mismo, así que Shift, Windows S. Son estos que tienen esta curvita peligrosa que dice, hágalo, hágalo. Si no lo entiende, se lo pregunta al profe. Y entonces yo prefiero, si el que hizo la guía, que es el coordinador de la materia, le parece tan importante, vamos a darle su importancia y vamos a hacerlo. Bueno, a ver, me dice, bueno, ver el ejercicio, olvídense, no importa. Pi1 y Pi2, porque ahora van a ver por qué el ejercicio también de proyecciones, son transformaciones, esto que está acá me dice que son transformaciones lineales, con dominio en R2 y codominio en R2, es decir, vamos a reescribir eso. Voy a decir, Pi1 es una transformación lineal de R2 en R2, tal que Pi1 de X es 1 medio por 1, 1, 1, 1. Bueno, y lo mismo Pi2 es una transformación lineal de R2 en R2, tal que Pi2 de X es 1 tercio, 2, 2, 1, 1. Bueno, la primera pregunta es comprobar que Pi1 y Pi2 son proyecciones. Y en cada caso identificar sobre el que proyectan y la dirección en la que lo hacen, sobre el espacio, subespacio sobre el que proyectan y la dirección en que lo hacen. Bueno, una característica que uno iba a asegurar para saber que era una proyección era pi es una proyección si cuando hago la matriz de pi en cualquier base, en principio vamos a pensar en pi1, después lo mismo para pi2. En canónica, por ejemplo, porque es la que nosotros probamos, pero podría ser en cualquier otra, y la eleve al cuadrado, me queda igual a sí misma. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho? Que la elevamos al cuadrado y me quedó igual. Y esto es lógico. La composición. ¿Cómo? La composición directamente. La composición de pi1 con pi1 o la matriz, bueno, vamos a pensar en la composición. Es lo mismo, ¿eh? Si pi1, cerito, pi1 es igual a pi1. ¿Y esto qué quiere decir? Que pi1 de x es igual a pi1 de x para todo x. Y esto es una proyección si cumple esto. Entonces, porque no vamos, creo que hice la demostración es muy sencilla, pero la hice ya en la parte que les explico, porque acá es una proyección que le llaman pi porque no sabemos si es ortogonal. Me dicen que sea una proyección. Yo voy a pensar que esto sea un subespacio, estoy escribiendo mal. No. Que esto sea un subespacio S y que esto sea un subespacio T. Después veré que si T es el complemento ortogonal, es una proyección ortogonal. Pero por ahora digo este es T. Y entonces cualquier vector B lo voy a descomponer en un vector que esté en S y un vector que esté en T. ¿No? Al vector, le llaman X. A este X
lo descompongo en uno que le voy a llamar S y en otro que le voy a llamar T. Es decir, X lo escribo como S más T, tal que S pertenece a S y T pertenece a T. Sé que S más T es todo el espacio. Y entonces digo que la proyección de X sobre S en la dirección T es el pedacito S. Y bueno, ¿qué pasa? Fíjense, si yo proyecto X, me queda S, ¿no? Si a este S, ¿no? Digo, la proyección de X sobre S en la dirección T es S. Si a este lo vuelvo a proyectar, o sea, la proyección de la proyección, lo ponen entre paréntesis, de la proyección de X, ¿no? ST. ST. Quiere decir que es la proyección sobre S en dirección T del vector S, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es el vector S. El vector S con una S minúscula, qué sé yo, no sé por qué les puse así. ¿Y qué me va a dar? La proyección de S que está en S, ¿qué me da? El mismo S, ¿no? Este mismo, la proyección sobre S. En cualquier dirección va a dar S. ¿Lo ven? Esto es porque S pertenece a S, entonces la proyección es el mismo. Entonces fíjense que justamente si es una proyección se tiene que cumplir esto, ¿no? Que P cuadrado de, bueno, este S no es otra cosa que la proyección de X. P cuadrado de X me va a dar igual a P de X, ¿no? A S. ¿Y S quién era? Pi de X. Entonces, decir que es una proyección es componerla y ver que me queda igual. ¿Está? Entonces vamos a hacer cada uno de ellos. Digo, pi1 de x1, x2 es igual a 1/2 de 1, 1, 1, 1 por x1, x2. ¿No? Acá me parece que me comí yo, porque estaba pensando, esto es por X. Es la matriz por X, la matriz por X. Yo estaba pensando directamente en las matrices, pero no. La proyección de X es esta cuenta por X, donde X, si quieren, lo podemos poner mejor. Pi1 de x1, x2 es este número por x1, x2, ¿no? Y ahí lo mismo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que pi1 de x1, x2 es 1/2 por 1 por x1 más 1 por x2, o sea, 1/2 x1 más 1/2 x2. Y el de abajo, 1/2 x1 más 1/2 x2. Esta sería la fórmula. Y entonces, si ahora yo quiero hacer pi1 de x1, x2, componiéndolo es un poquito más complicado que el producto de matrices. Miren, lo que voy a hacer esto. Voy a decir que la matriz de pi1 en la base canónica, para no tener que trabajar con las composiciones, porque si no, en la base canónica es la 1/2, ¿no? 1/2, x1 vale 1 y x2 vale 0, y de este lado 1/2, 1/2. Y entonces voy a encontrar esta matriz al cuadrado y veo si me queda igual a esta matriz. Porque la matriz de la composición es igual a la de la composición de él consigo mismo, es igual al producto de matrices, ¿no?
¿Me siguen o no? Digamos, tengo la matriz de la transformación. Agarrar la matriz, multiplicarla por sí misma y llegar a lo mismo, ya está. Y me tiene que dar lo mismo. A ver, vamos a ver. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 por 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Y esto me queda 1/2 por 1/2, 1/4, más 1/4, me queda 1/2. 1/2 por 1/2, 1/4, más 1/4, 1/2. Bueno, me queda igual. Y esto entonces me quiere decir que pi1 es una proyección directamente. Si pi al cuadrado es igual a pi, pi es una proyección. Chao. Y ahora me dice, vamos con pi, ustedes después háganlo para pi2, me dice que identifique cuál es el subespacio sobre el que, yo voy a decir, pi1 es una proyección sobre S en la dirección T. Y quiero saber cuál es S y cuál es T. ¿Qué habíamos dicho de en una proyección el subespacio, supongo, acá vuelvo al esquemita, esto es S y esto es T. Cualquier vector B, cuando lo proyecte, va a caer acá. Proyección, vamos a llamarle pi, de B sobre S en la dirección T. Entonces, vamos a saber que S es la imagen, ¿se acuerdan? Porque todos los que estén proyectados están acá. Y en cambio, T es el núcleo. ¿Por qué? Porque todos los que estén en T, cuando los proyecte van a caer al 0. ¿Se acuerdan de esto? En particular, si la proyección es una proyección ortogonal, justamente T es el complemento ortogonal de S. Vamos a aclararlo. Si la pi es una proyección ortogonal, entonces T es el complemento ortogonal de S. Y si no, no. Bueno, les dejo... Entonces, después de hallar los vectores, tendríamos que hacer el producto interno y si dan 0 es el ortogonal. Bueno, acá buscar el núcleo. Buscar el núcleo de esta proyección. Y chau. Para buscar el subespacio T. Y la imagen para buscar el subespacio S. En principio, hasta ahora me pedían eso nada más. Ni me hablaron por ahora de qué producto interno estoy trabajando. Ah, es verdad. Comprobar que son dos proyecciones, identificando el subespacio sobre el que proyectan y la dirección a la que lo hacen. No, en ningún lado, fíjense, Pi1 y P2 son transformaciones lineales, que son proyecciones. Bueno, y acá me dicen, ¿es Pi una proyección ortogonal? Y entonces, para que sea ortogonal, ¿qué tendría que ser? La parte B. Esto les dejo para que ustedes busquen núcleo, buscar el núcleo de Pi1 y el núcleo de Pi2 para, en cada caso, imagen y chau. Como hacían cuando tenían cualquier proyección, cualquier transformación lineal, buscaban núcleo e imagen. Pero ahora la pregunta es esta. Vamos a empezar. ¿Es Pi1 una proyección ortogonal? ¿Y qué me contestarían ustedes para saber si es o no? Yo diría no sé. Para que sea una proyección ortogonal, ¿cómo debería ser T respecto de S? Y debería Ortogonal. ser Ortogonal. claro. Para que sea
una proyección ortogonal, voy a escribir así, T debería ser igual al complemento ortogonal de S, ¿no? Debería ser, vamos a poner. Debería. ¿Y qué me dicen? ¿Lo es o no lo es? ¿Tengo todos los datos para saber si es o no es? Pero te falta el producto interno, ¿cuál de todos? Exactamente. Dependiendo de cuál es el producto interno, el complemento ortogonal de S será T o no. Entonces yo voy a decir que determino el producto interno en R2 tal que T sea ortogonal a S. O sea, el pi en R2 tal que la imagen, o mejor dicho, T es el núcleo, no es lo mismo, tal que el núcleo de pi1 sea ortogonal a la imagen. Es decir, me tengo que conseguir un producto interno en el cual el núcleo sea igual a la imagen. Y entonces digo, para ese producto interno, la proyección es una proyección ortogonal. Para cualquier otro no. ¿Se entendió? Yo les voy a dejar acá, porque tengo otras cosas, pero les voy a dejar para que ustedes lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que encuentren, determinen cuál es el producto interno en el cual pasa esto, que es lo mismo que decir esto. Y para ese producto interno, la proyección es ortogonal. Para otro producto interno, no. ¿Se entendió? Yo les voy a dejar que ustedes lo hagan y cualquier cosa me van a preguntar el lunes, si no les salió. ¿Cómo Este daría ese ejercicio producto interno? no se pregunta, perdón, Nahuel, no se pregunta en el foro, me lo preguntan a mí. Entonces lo van a hacer y me lo preguntan. El único que no se consulta en el foro. Perdón, Nahuel, que te interrumpí. ¿Qué me decías? Preguntaba que no sé cómo se daría el producto interno acá. Bueno, quiero que lo piensen y la próxima